Pues nada, señoras y señores, buenos días. Tenemos una noticia bastante candente aquí, ¿vale? Por eso también esta grabación. Perdonad porque iba a hacer un directo sobre lo de Cuba y tal, pero aún no tengo las energías, estoy ya un poco con fatiga y tal, y no me he visto con la capacidad suficiente como para ponerme a 2 horas y media a hacer un debate y hacer una especie de tertulia respecto a lo de Cuba y tal. Así que probablemente mañana tengáis un vídeo respecto a todo eso en vez del directo, no lo sé, o quizás mañana sí que me veo con energías a hacer el directo, ya veremos, ¿vale? Pero estoy un poco como abotargado con la cabeza, no sé, un poco así que me retumba todo un poco. No significa que haya vuelto a caer con el tema del COVID y tal, sino que simplemente estoy como un poco saturado hoy, ¿vale? Me he despertado así, es lo que hay. Pero nada, tenemos aquí otra noticia que la verdad me parece bastante urgente y es por eso que también lo estoy grabando así, porque son las 4:30 y si me pongo a grabarlo en formato de vídeo, con directa y con edición y toda la historia, pues al final no llegaría y yo creo que es bastante urgente para despejar también muchas dudas respecto a este tema, sobre todo aquellos que estén afectados por el mismo, por el tema de multas y tal, ¿vale? Y es que, señoras y señores, tenemos aquí la noticia que todos estábamos, la verdad, esperando y que todos, mucho gente como yo, por ejemplo, ¿no? En el tema de YouTube y tal, que ya denunciábamos esto. Y era, señoras y señores, esta noticia de aquí en el cual, pues, confirma, insisto, lo que nosotros ya llevamos diciendo desde hace bastante tiempo. El confinamiento general de la población que decretó Pedro Sánchez fue inconstitucional según el Tribunal Constitucional, ¿vale? Y esto, señoras y señores, es muy importante por temas, sobre todo, que a algunos ya les están viniendo a la cabeza, tema de multas, mascarillas, toques de queda, porque ahora parece ser que están volviendo, pues, a... Espera, voy a apagar el aire acondicionado. Está volviendo a resurgir estos toques de queda. Aquí en Cataluña probablemente se está hablando de que vaya a volver el toque de queda este mismo fin de semana, ¿no? Y nada, entonces vamos a contestar en este vídeo, pues básicamente a a dos preguntas, ¿no? Primero de todo, los motivos los motivos jurídicos, evidentemente, por los cuales han declarado que el confinamiento general es inconstitucional. Yo creo que es bastante obvio, pero aún así lo vamos a repasar. Y luego también responderemos a las preguntas de, bueno, y entonces, si es inconstitucional, ¿ahora qué? ¿Habrá respuesta y habrá consecuencias para quienes hayan decretado este confinamiento en general, como es Pedro Sánchez? Luego también cuáles son las consecuencias de procedimientos judiciales, procedimientos administrativos y tal. Y luego también responderemos, evidentemente, a qué hacer si hemos recibido alguna multa o, bueno, alguna sanción que gire, evidentemente, en torno a el confinamiento general dentro de el estado de alarma. Luego también responderé algunas preguntas y algunas declaraciones que me habéis hecho en Twitter, que yo creo que son interesantes y que yo creo que podemos comentar. En fin, me voy a basar un poco en este artículo, ¿vale? Porque ir directamente a la sentencia, pues evidentemente se me haría muy tedioso. Pero antes, señoras y señores, dentro vídeo. Que me había olvidado de meter la intro y yo creo que esto sí que a mí la intro, al menos como me la he hecho yo, pues me hacía ilusión. En fin, vamos a leernos este artículo porque yo creo que resume a la perfección todas las cuestiones que, bueno, que he planteado, ¿no? Y así nos evitamos pues estar aquí 2 horas comentando una sentencia que probablemente nos acabe durmiendo a todos, ¿vale? El confinamiento general de la población que decretó Pedro Sánchez fue inconstitucional, dice el Tribunal Constitucional. Varapara al gobierno por suspender derechos fundamentales con un instrumento legal que solo permitía limitarlos. Falla el Constitucional. Aquí ya vemos que, bueno, todo indica que básicamente, bueno, algo que ya todos estábamos diciendo, ¿no? Todos los que más o menos, pues, no les estábamos bailando el agua, por decirlo de alguna forma, así suave, al gobierno, es decir, la televisión no, ¿vale? Pero todos los que estábamos, sobre todo aquí en Internet, que estábamos diciendo, ¿no? Que el confinamiento en general pues no se podía hacer en un estado de alarma, tenía que ser un estado de excepción, pero claro, el estado de excepción significaba que Pedro Sánchez dejaba de estar al mando y quien estaba al mando pues era básica y llanamente el ejército y el rey. Cosa que obviamente, siendo Pedro Sánchez, pues esto no lo podía permitir, ¿no? En fin, el Tribunal Constitucional ha declarado este miércoles por 6 votos frente a 5 la inconstitucionalidad del confinamiento general
de la población acordado por decreto del gobierno de Pedro Sánchez del marzo de 2020, cuando estableció el primer estado de alarma por COVID-19. Vale, aquí os he de decir una cosa, y es que, bueno, podemos ver aquí, ¿no?, que realmente ha sido algo, y es porque ya veo en algunos comentarios en Twitter y tal, diciendo, oh, es que cómo han tardado tanto, tal, no sé cuántos. Hombre, es algo muy nuevo, que no hay jurisprudencia, no hay casi doctrina, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, pues evidentemente había que valorar ya no solo lo que dice la Constitución, sino también la situación del momento y el contexto legal y social de ese momento, ¿no? Entonces, podemos ver que hay pues incluso esta división dentro del propio tribunal, que estamos diciendo casi 50-50, o sea, se ha decidido por un voto, ¿vale? O sea, una auténtica locura. Luego, por solo un voto de diferencia, el Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia presentada por el magistrado Pedro González Trevijano, en la que no es el mismo Trevijano que todos conocemos, ¿vale? En la que se argumenta que el confinamiento de todos los ciudadanos en su fase fue una auténtica suspensión, no una mera limitación del derecho fundamental a la circulación. Porque la diferencia entre el estado de alarma y el estado de excepción es que en el estado de alarma se pueden limitar derechos fundamentales, no suspender. Y aquí está la clave, como ya habían dicho, ¿no?, de el declarar inconstitucional el confinamiento total. Luego lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero bueno, la suspensión de este derecho fundamental hubiera podido hacerse mediante el estado de excepción, pero bueno, como ya hemos explicado, tal. La ponencia ha salido adelante en el segundo debate que ha celebrado el tribunal sobre el recurso interpuesto por Vox, y no lo olvidemos, por Vox, porque ya estoy viendo algunas declaraciones, como por ejemplo, no sé, Teodoro García, sin venir a cuento, intentándose atribuirse el mérito, cosa que no tiene mucho sentido, ¿vale? Contra el primer estado de alarma que se ha estimado esta tarde, en parte, ¿vale? Se ha estimado en parte. El resultado ha sido decisiva la presidenta Encarnación Roca, que ha inclinado por la inconstitucional del decreto ley que dictó el gobierno de Pedro Sánchez. Tal, Roca ha sumado su voto al de González Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez, Alfonso Montoya, todos propuestos por el Partido Popular. Que esto, insisto, no significa absolutamente nada. Lo digo porque quizás, insisto, Teodoro García, para atribuirse el mérito, pues va tirando por ahí. Y digo que no significa nada porque tú pones al juez allá en el Tribunal Constitucional, pero luego el juez teóricamente debe tener libertad de decisión y libertad de criterio, ¿no? Y lo digo más que nada porque también hay otro, por ejemplo, ahora, bueno, lo vamos a leer ahora. En contra de la estimación, es decir, en contra de la estimación parcial del recurso se ha pronunciado el presidente Juan José González Rivas, el magistrado Andrés Ollero, propuesto por el PP también, y los tres magistrados próximos al Partido Socialista, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Cándido Conde Pumpido. El varapalo del Ejecutivo llega una vez terminado el estado de alarma que se alzó el pasado 9 de mayo. Insisto, ¿vale?, de que tiene sentido de que hayan tardado porque es un tema bastante complicado, bastante complejo y que obviamente son decisiones que no te puedes tomar tampoco a la ligera, ¿vale? El encierro domiciliario en general estuvo en vigor entre el 14 de marzo y el 4 de mayo de 2020. Durante ese periodo ningún ciudadano pudo pisar la calle salvo para 6 concretas actividades precisadas en el artículo 7 del Real Decreto 463-2020, el precepto referido a la limitación de la libertad de circulación, limitación y no suspensión. El gobierno impuso una aprobación general de circular a todas las personas, salvo que de forma individual tuvieran justificación, es decir, una especie de salvoconducto, no para salir de sus domicilios a realizar actividades como adquirir alimentos, productos farmacéuticos, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿vale? También se prohibió la circulación de vehículos particulares, salvo cuando fuera imprescindible para realizar las citadas actividades, y se facultó al ministro de Interior para acordar el cierre a la circulación de carreteras, ¿vale? Y aquí ahora vamos a los motivos legales por los cuales han declarado que esto es inconstitucional, que el confinamiento general fue inconstitucional. Porque yo en su momento, cuando declaró Pedro Sánchez pues, el estado de alarma, yo ya ahí expliqué, no nos preocupéis, que no nos van a hacer un confinamiento general, porque básicamente no pueden, según el estado de alarma, pues no pueden suspender libertades, sino básica y llanamente limitar, es decir, en momentos, en horas y en sitios concretos y específicos, en periodos cortos y determinados, ¿vale? No de forma general e indefinida, como realmente han hecho al final, ¿no? Y por ahí van los tiros.
La Ley Orgánica 4 de 1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, de eso, precisamente de esta ley hablaba, que os dejaré por esta parte de aquí. De hecho, os voy a dejar aquí una lista de reproducción donde explico varias leyes y que probablemente a lo largo de este año pues vaya a ir ampliando, ¿vale? Por si queréis estar enterados de las nuevas leyes que vayan haciendo y toda la historia, pues este es uno de los nuevos proyectos que pretendo hacer este año. Hablar también de sentencias y este tipo de cosas, ¿vale? Permite el amparo del estado de alarma limitar la circulación, o permanencia de personas, vehículos en horas y lugares determinados, pero no una prohibición general a todos los ciudadanos y por todas las vías públicas como la establecida en el Gobierno del 14 de marzo de 2020. Por ello, el Tribunal Constitucional ha concluido que el confinamiento general de los ciudadanos fue, más que una reducción, es decir, limitación del derecho fundamental, una privación, es decir, suspensión del mismo, ya que se decretó la prohibición de circular a todas las personas sin distinción por cualquier sitio y en cualquier momento, señores. Y aquí está la clave, ¿vale? Fue, afirma el Tribunal Constitucional, una cesación y vaciamiento del derecho fundamental a la libre circulación que no podía hacerse mediante la declaración de estado de alarma porque carece de cobertura en la Ley Orgánica 4 de 1981, se sostiene. No se cuestionan tanto las medidas adoptadas, es decir, no se cuestiona el confinamiento, sino el modo de adaptar ese confinamiento general. Es decir, se cuestiona que el estado de alarma fuera la herramienta para precisamente hacer este confinamiento general, cosa que evidentemente, como ya hemos visto, pues no era el correcto. Claro, aquí ya directamente lo que nos está diciendo en el fondo el Tribunal Constitucional es que el gobierno ha pues restringido derechos fundamentales de forma incorrecta, de forma injustificada y de forma ilegal. ¿Vale? Esto que quede claro. El problema, porque claro, aquí obviamente, bueno, espérate, porque es verdad que me había olvidado de esto. El órgano que interpreta la Constitución señala que no es posible dejar que el Ejecutivo, es decir, Pedro Sánchez y el Gobierno, sin ni siquiera la previa autorización del Parlamento, no olvidemos esto, señoras y señores, pueda decretar la suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos por la vía de decir que se trata de una mera limitación y no de una privación de esos derechos generalizada y de gran intensidad. Para esto último, hubiera sido necesario decretar el estado de excepción. Es decir, aquí tenemos, señoras y señores, que el gobierno, pues primero mintió a la población diciendo que, bueno, con estado de alarma, ¿vale? Pues que se estaban limitando derechos fundamentales cuando en realidad se estaban suspendiendo. Entonces ya tenemos primero de todo que ha mentido a la población, a la ciudadanía. Luego ya no solo eso, sino que es que encima se ha asumido competencias que no le corresponden, como es precisamente que el gobierno pueda suspender derechos fundamentales. Y ya no solo eso, sino que es que encima lo hace saltándose previamente el propio poder legislativo, es decir, el Congreso, el Parlamento. Eso es algo que en el fondo, si lo pensáis, es muy grave. Es muy grave. Entonces, claro, partiendo de esta premisa, ahora mismo todos os estaréis preguntando seguramente, bueno, ¿y entonces qué? ¿No? ¿Va a haber consecuencias para el gobierno? Yo que estaréis pensando algunos, ¿no? Ostras, yo he estado en algún procedimiento justamente por culpa de haberme saltado, en teoría, ¿no?, el confinamiento general o haber tenido líos con la administración pública por temas parecidos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Vale? Ahora lo vamos a explicar, pero yo quiero resumir lo que os voy a explicar ahora con este tuit de aquí, que os lo voy a leer, ¿vale? A ver si lo puedo, no lo puedo poner. Bueno, da igual, os lo leo y ya está, ¿vale? En conclusión, que el gobierno no podía hacer, pero aún así les protegen, ya ahora veremos cómo, y salvaguardan el Estado por encima de las libertades del ciudadano, evitando que todos aquellos procedimientos de reclamación sean revisados a pesar de haber partido desde una premisa legal falsa. Y es que la premisa legal falsa es que evidentemente, bueno, primero el estado de alarma y el confinamiento era legal y luego por otro que se estaban limitando derechos fundamentales cuando en el fondo se están suspendiendo, ¿no? Pero en fin, vamos a esto, ¿vale? A limitación de los efectos, ¿vale? Porque la verdad es que a mí me parece espectacular, ¿eh? El Tribunal Constitucional ha puesto especial atención en limitar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, ¿vale? Ha establecido que no podrán ser revisados los procesos judiciales relacionados con el confinamiento domiciliario en los que hayan recaído sentencia firme. Es decir, si tú has tenido
procesos judiciales que tengan ya sentencia firme en relación a el confinamiento, no puedes reclamar. Luego, volvemos. Tampoco serán revisables las actuaciones administrativas firmes igualmente relativas al confinamiento. Es decir, si la administración pública, el Estado, ¿vale?, ha tomado medidas respecto a pues, algo que tenga que ver contigo y has tenido un proceso administrativo que tenga que ver con el confinamiento y ya tienes, repito, ¿vale?, bueno, sentencia firme, por decirlo de alguna forma, pues tú tampoco puedes reclamar. El fallo precisa que la sentencia del Tribunal Constitucional no será por sí sola título bastante para presentar reclamaciones por responsabilidad del Estado legislador, ya que en un caso extremo como el de la pandemia de la COVID-19, los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los prejuicios materiales que hayan sufrido. Es decir, que te jodes, básica y llanamente. Que si el Estado, que tú no puedes reclamarle al Estado absolutamente nada, al Estado y por ende al gobierno, ¿vale? Por cualquier prejuicio que hayas sufrido por culpa de precisamente este confinamiento general, ilegal e inconstitucional. Y esto no lo olvidemos. Aquí lo que nos están diciendo es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y aquí los anarcocapitalistas me estarán haciendo la ola. Y es que, también no es ninguna sorpresa, ¿no?, teniendo en cuenta que justamente es una institución del Estado, ¿no? Pero aquí el Tribunal Constitucional lo que nos está diciendo es que el Estado está por encima de las libertades individuales de los ciudadanos. Que da absolutamente igual lo que tú hayas sufrido. Que da absolutamente igual siempre y cuando hayas tenido un procedimiento en contra del Estado y con sentencia firme. A pesar de que esa sentencia se haya basado en una premisa legal falsa. Y sí que puedo llegar a comprender que uno de los objetivos que puede llegar a ser eso es evitar precisamente aún más líos judiciales, volviendo a retomar los juicios, etcétera, etcétera. Pero oye, si el Estado comete un error, se debería de poder sanear ese error, ¿no? Luego, por otro lado, y por eso digo que quizás van por ahí los tiros, ¿no? Porque en el tema de las multas y tal, pues es más sencillo devolver el dinero y punto, ¿no? En cambio, sí serán revisables los procedimientos sancionadores, es decir, multas relacionados con el encierro domiciliario. Esto es la imposición de multas a las personas que se saltaron el confinamiento, ¿vale? Se argumenta a este respecto que la Constitución prohíbe toda sanción por hechos que en el momento de su comisión no fueran ilícitos. Por ello, no sería posible mantener las sanciones por vulnerar una norma declarada inconstitucional y nula. Y ojito, señoras y señores, porque esto hay que tenerlo en cuenta para futuros procedimientos, como por ejemplo temas del toque de queda o la mascarilla, porque ahora estará por ver, porque seguramente también se va a reclamar y creo que de hecho se está reclamando, a pesar de que ahora hayan tribunales que lo estén dando por válidos, como por ejemplo el toque de queda aquí en Cataluña, ¿no?, o en Valencia, para ahora en verano, incluso sin estado de alarma, cosa que me parece una auténtica locura. Pero bueno, eso nos ha llevado al Tribunal Constitucional. Luego veremos si eso realmente se puede hacer o no. Y que tengáis en cuenta esto, el tema de las multas por mascarilla, por haberte saltado el toque de queda y tal. No paguéis, no lo llevéis más allá, aguantad un poco, porque probablemente aparezcan sentencias de este tipo. Ojo, no lo estoy diciendo ni como abogado ni como recomendación legal ni nada, sino en base a mi sentido común en función de esta sentencia, ¿vale? Y nada, señores, hasta aquí pues la explicación de todo esto. Espero que os haya aclarado algo. Si tenéis multas pendientes, pues ya sabéis que podéis reclamar. El resto de procedimientos, tanto judiciales como administrativos, pues por lo visto yo lo siento mucho, pero no. Y ya lo peor es que encima no podemos reclamar al mismísimo gobierno por haber suspendido derechos fundamentales. Eso, señoras y señores, es una auténtica locura. En fin, muchísimas gracias a todos por compartir, por darle like, por seguirme, por suscribiros, evidentemente, ¿vale? Y decirme en los comentarios, pues, qué os parece todo esto. En fin, muchísimas gracias también, sobre todo a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en la nicoteca y eminencias de la nicoteca. Un besito y muchísimas gracias a todos por haberme apoyado estas 2 semanas con COVID. Os pido paciencia porque, bueno, la cabeza, la fatiga, el cansancio y tal, pues aún me están pasando factura y probablemente tenga secuelas, entre muchas comillas, ¿no? Porque parece muy grave lo de las secuelas, pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero parece que a lo largo de todo este mes, pues el tema de la fatiga y tal, pues me va a seguir afectando. En fin, muchísimas gracias a todos y que os quiero muchísimo. En fin, ¡mua!
Adiós, pero antes os voy a dejar algún vídeo por aquí, que os podéis suscribir por aquí y luego también, pues por supuesto, me podéis apoyar en los miembros del canal. Ahora sí, hasta luego. Chao. Ay, que tengo que apretar aquí el botón. Ahora sí.